Bueno, buenas tardes. Vamos a dar continuidad ya al cierre de nuestro octavo simposio internacional de ACV con este conversatorio donde tenemos pues enfermeras líderes de los centros de ACV de la ciudad de Bogotá y vamos a tener unos temas muy interesantes en los cuales vamos a abarcar no solo pues lo que es el abordaje como tal del paciente en el manejo clínico, sino también desde esa área administrativa o esa área de calidad. Entonces, para eso tenemos a nuestras invitadas. Tenemos entonces a Marcela. Marcela es enfermera, egresada de la Universidad Nacional, especialista en cuidado crítico y urgencias de la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud, estudiante de maestría de gestión clínica en salud de la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud, líder del programa Stroke Clínico, pues que se desarrolló en el grupo empresarial Salud Total y actualmente trabaja en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Universitario Nacional. Bienvenida, Marcela. Buenas tardes. También tenemos a Loren. Loren es enfermera egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en enfermería con profundización en investigación de la Universidad Nacional y actualmente la gestora de investigación y administrativa del Instituto del Cerebro del Hospital Universitario Mayor Medellín. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Y tenemos en línea a Mónica, quien es egresada de la Universidad Nacional, administradora de empresas de la Universidad Militar, especialista en gerencia estratégica de la calidad de la Universidad Militar Nueva Granada y pues actualmente es la enfermera líder de los centros de excelencia de Chayo. Bienvenida, Mónica, y gracias también por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno. Entonces, para iniciar, pues yo quiero preguntarle a cada una de ustedes como ese rol o esa importancia que ven ustedes que desempeña la enfermera dentro de un grupo de stroke, dentro de un centro de ACV, un centro de excelencia. Entonces, que nos cuenten un poco como esa experiencia que ha tenido cada una dentro de sus hospitales. Entonces, si quieres, iniciamos por ti, Mónica. Listo. Bueno, la experiencia ha sido muy bonita. Yo llevo más de un año, o tal vez un año con el grupo de Stroke. Las enfermeras tenemos una gran ventaja y es que tenemos competencias administrativas y de gestión, pero también tenemos la experiencia asistencial y eso permite que nosotros engranemos esos equipos, que sea más fácil conectarnos con los equipos de terapia, rehabilitación, psicología, con todas las especialidades y con todos los las especialidades médicas y todos los grupos asistenciales de apoyo y creo que es una fortaleza que nosotras tenemos. No es solamente la labor de llenar datos sino es la capacidad que podemos y que tenemos de hacer las realimentaciones en caliente. Entonces creo que somos una pieza en ese gran engranaje bien importante que articulamos todos los grupos. Y así es como funciono yo aquí en la clínica. Tengo un grupo maravilloso. Los especialistas, como dicen, se pusieron la camiseta para jalar a sus grupos y enfermería siempre ha trabajado, ¿no? Nosotras siempre hemos sido las que hacemos los protocolos, los que hacemos las actividades, las que trabajamos por mejorar y creo que esto con el apoyo de los grupos ha sido maravilloso y es una labor súper chévere, de verdad, muy enriquecedora, se aprende muchísimo. Vale. Marcela, tu experiencia dentro de la creación de ese grupo de Stroke, cuando tuviste la experiencia con el grupo empresarial de Salud Total, ¿cómo fue? Pues fue chévere, digamos que primero que todo, gracias a todos por estar aquí, me siento orgullosa de estar con ustedes aquí en este conversatorio. Chévere, digamos que tiene cosas muy bonitas, digamos que dentro del grupo empresarial en el que inicialmente trabajamos, fueron 5 años con un hijito, es un hijito que dejé hace algunos meses en manos de otra gran persona que está trabajando por este proyecto para ya volverlo oficialmente un centro de excelencia y creo que fue una experiencia enriquecedora. Todos los profesionales que trabajaron en el equipo se especializaron, que digamos que es algo ya muy interesante porque también crecimos académicamente como equipo. Fue inicialmente una idea gestada por un neurólogo y un internista que se les ocurrió ese proyecto y empezamos a trabajarlo. Pues lo que decía Mónica es cierto, ¿no? Enfermería engrana, enfermería charla, ayuda a que se generen como los lazos y generamos muy buenos lazos en un grupo empresarial que es bastante grande, que tiene los 4 niveles de complejidad, que creo que eso es lo que ha sido más impactante de este proceso.
porque va desde la prevención primaria hasta el 4º nivel, incluso en la parte de trombectomía mecánica, que nos garantizaba poder detectar al paciente en un poquito más de oportunidad de tiempo para poder garantizarle un poquito más y poder llegar a él al final con el tema del cuidador, que era el acompañamiento, que es creo que el rol más importante ha sido de las enfermeras por eso, desde la detección del triage avanzado hasta el acompañamiento del cuidador, que creo que esa es la parte más bonita y por eso pues ha sido un proyecto muy interesante. Ahora lo estamos trabajando desde otra área. En ese momento fue como gestando todas las relaciones entre el equipo, pero ya ese hijito se soltó y quedó bien. Entonces ahora vamos como trabajando en otros proyectos más educativos hacia las enfermeras que nos gusta trabajar en este tema, entonces en eso estamos. Vale. Y Loren, dentro de Mederi, ¿qué tal ha sido la experiencia? Bueno, pues digamos que concuerdo con muchas cosas que dicen mis compañeras. Dentro de Mederi, pues también ha sido un trabajo que es de paso a pasito, porque pues como enfermeras, como dicen ellas, es un engranaje y estamos enfocadas a trabajar holísticamente. A que tenemos que entender que no solamente es un proceso de una especialidad, sino es un trabajo interprofesional, interdisciplinar, en el que se tiene que tener en cuenta hasta la persona, el celador, que es el que me va a autorizar mi paciente cuando me ingresa, el que me va a dar el aval para si ese paciente ingresa a ese triage. Es por esto que desde Mederi el papel, digamos que nosotros como enfermería ha sido fundamental, porque se ha ido haciendo un proceso dinámico desde la enseñanza, desde demostrar que no solamente me va a beneficiar a mí, ni que es un trabajo con el que yo me voy a quedar, sino que el beneficio me van a tener mis pacientes y, como lo decía Marcela, esos cuidadores, que luego pues ese familiar principal, que es el que va a hacer como ese rol fundamental en ese proceso de cuidado. Y pues este proceso ha permitido que podamos integrar todas las especialidades, hacer esa integridad interdisciplinar, que pues en este momento nos permitió ya crear pues hace un año la unidad de ACV en el hospital y pues ahorita como más o menos hace un mes, pues gracias a ese proceso que se ha ejercido, pues recibir también la certificación internacional en ACV. Y también esto, entender que no solamente es como listo, logré la certificación y me quedo ahí, sino que es un proceso constante de educación, de estar ahí. Muchas veces suena cansón el estar ahí insistiendo, pero si yo no insisto y nosotros como enfermera muchas veces también otras especialidades lo dicen, enfermería es un proceso en el que ven otras cosas que quizás otras personas no ven y que se van a enfocar y dedicarse en esos detalles pequeños que quizás el médico no ve o otra especialidad no ve, pero que nosotros sí vamos a abarcar, como lo dije inicialmente, holísticamente a mi paciente desde su entorno y su familia. Eso. Mónica dijo algo muy interesante que pues traigo a colación y es que todos nos pongamos la camiseta. Entonces, que todos hagamos parte de este equipo. ¿Cómo ha sido ese proceso de que todos se pongan la camiseta? ¿Qué estrategias de pronto utilizan para alinear, como también Loren lo mencionaba, desde el celador en adelante, o sea, todos los que están involucrados en el proceso de atención y recibimiento del paciente? ¿Qué estrategias se han utilizado para sensibilizarlos a ellos y a todo el equipo? Y pues también tocando cada una de las disciplinas que se ven inmersas en el cuidado del paciente con ACV. Entonces, Mónica. Bueno, esto es un trabajo, como dice Lore, porque la certificación uno la obtiene, pero de ahí en adelante manténgase. Y es un trabajo diario porque hay rotación de personal, a la gente se le olvida, bueno, un montón de cosas que ya todas nosotras sabemos cómo funcionan, ¿no? Nosotros, ¿qué hemos hecho? Cuando empezamos a hacer el proceso de certificación, hicimos entrenamiento a todos los equipos, camilleros, el personal de vigilancia, admisión, a todos los equipos, no solamente los asistenciales, porque precisamente por esos roles que cumplen, pues debíamos involucrarlos. Ya ahorita los camilleros ya hablan perfectamente de un código ACV y ya saben que es un código ACV y que nos toca correr. ¿Qué más hacemos nosotros? Nosotros hacemos la inducción a personal nuevo. Todas las personas que entran a esta clínica deben recibir una inducción acerca del Centro de Excelencia de ACV para que estemos alineados y hablando el mismo idioma, porque hay muchas escuelas, hay muchos tipos de formación, entonces es para evitar como esas divergencias en los manejos.
Utilizamos todo el tipo de herramientas como, por ejemplo, infografías, la plataforma de educación virtual, los webinars, todas las herramientas para divulgar esa información. Aprovechamos fechas especiales como ahorita que estamos celebrando, bueno, es el 29, pero nosotros lo celebramos hoy, el Día Internacional de la ACV, para tratar de fortalecer todo lo que en el año hemos visto que vamos, ¿sí? medio flojitos, pues ahí vamos aprovechando. Todos esos momentos de educación son valiosos. Nosotros nos reunimos todos los martes con todos los líderes del grupo ACB y hacemos seguimiento de análisis de casos. De todos los martes siempre tenemos una tarea y una tarea de educación. Entonces, por ejemplo, a veces vemos que se está ampliando un poquito el tiempo puerta-imagen. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos hasta urgencias con el emergenciólogo a hacerle seguimiento en caliente a esa ruta y a retroalimentar a las personas que hacen parte de la ruta a ver por qué se está demorando. Y definitivamente son cosas que son continuas, son actividades constantes de nosotros, no solamente es como una charla aislada, sino son cosas que se hacen semana tras semana y eso sí tiene un gran impacto. Y yo les digo que es muy satisfactorio. La semana pasada estaba dando educación a un familiar de una paciente con ACV y en la percepción de la gente, cuando un paciente le dice, yo me tranquilicé cuando vi que todos estaban corriéndole a mi mamá, eso es súper valioso, ¿sí? Porque aparte que los desenlaces se mejoran, también es súper importante ver que la gente está dándose cuenta que nosotros estamos atendiendo una ACV con la urgencia que merece. Entonces creo que es un trabajo permanente, nosotros no paramos y como les dije, tengo un gran equipo que tiene, mejor dicho, toda la motivación. Allá están ahorita trabajando con todos los grupos, con comunidad, con personal asistencial, pues para precisamente fortalecer todo este tema de la ACV. Loren, ¿nos quieres compartir? Bueno, digamos que nuestra mecánica como en estrategias de educación va muy acorde a lo que dice Mónica. Es un proceso constante, pues porque lo que ella dice, cada vez está cambiando personal, siempre va a estar llegando personal nuevo. Y acá pues doy también como, siguiendo la idea anterior, es un proceso fundamental de nosotros para hacer ese proceso de educación. Desde Medellín se establece desde, pues iniciando año, un cronograma de educación teniendo en cuenta las personas que llegan, ese personal nuevo que va a llegar y esas personas que ya están dentro del hospital, con el fin de poder abarcar siempre toda la comunidad, desde el celador hasta la persona, al médico, al internista, todas las personas. Dentro de este cronograma se establecen ciertas fechas para educar a la población pues, que ya está, sin importar si son de la población directamente que está atendiendo al paciente con ACV, sino todos los que están dentro del piso, los que son asistencial, administrativo, o sea, esa educación en ciertas fechas específicas. Y para todo ese personal nuevo que ingresa, también se establece cada lunes quincenal ese proceso de educación, también para pues que tengan en cuenta las bases con las que ellos ya vienen y los procesos internos que se hacen en el hospital. También con el fin de poder estar pues en educación continua, se hacen el tema de infografías, en las partes, todos los que son pantallas del hospital, computadores, se trata que constantemente se esté pasando, por lo menos nosotros pues que tenemos directamente al doctor, al Roa, que es el neurólogo, pues el creador de la escala de Corre, estar pasando constantemente esta escala por las pantallas del hospital, todo lo de los síntomas y el reconocimiento del ACV. Y pues nosotros también lo que hacemos es que, pues una idea que nació dentro de lo que yo quería establecer, era que no solamente nos enfocáramos en ese paciente, sino pues que también había alguien detrás o al lado del paciente que era un eje fundamental en este proceso y sobre todo en el proceso de rehabilitación de ese paciente de ACV y era el cuidador. Por eso se empezaron a implementar también estos talleres de cuidadores de ACV que lo hacemos trimestralmente con el fin de poder integrar a ese cuidador, a darle las herramientas, porque como lo decía Mónica, o sea, si el paciente y ese familiar se da cuenta que nosotros como personal de salud les brindamos apoyo, ellos van a tener diferentes herramientas instrumentales y de la vida diaria para poder afrontar esta situación de una forma efectiva. Y es por eso que se establecieron estos talleres y también digamos que en el marco de
del mes de la ACB se aprovecha sobre todo para dar esa difusión. Nosotros también pues no lo celebramos hoy, sino pues el lunes, y el lunes pues se piensa hacer nuevamente este taller de cuidadores, se piensa también no solamente, inicialmente estaba para dentro de los pacientes que están hospitalizados, pero esta vez queremos hacerlo pues llegar un poco más allá, entonces se piensa también pues una transmisión virtual, y en la mañana ya educación a la población del hospital. Antes de continuar con Marcela, también me gustaría que de pronto nos dijeran qué percepción tienen los cuidadores con los que ya han realizado estos talleres. O sea, qué respuestas dan, si les impactó o qué comentarios hacen después de los talleres. Digamos que eso fue, pues, más o menos un año tenemos de que se implantó este proceso de brindar educación a los cuidadores. Entonces, inicialmente la primera reacción fue muy linda porque ellos decían, ellos mismos referían como, ay, qué chévere que también lo tengan en cuenta uno, porque muchas veces, digamos, había un caso principal de una familiar, era súper joven, era una muchacha joven que su papá le había dado ACV y decía, yo estoy frustrada porque yo no sé qué tengo que hacer, no sé cómo brindar a mi papá las herramientas suficientes o no me siento capacitada de brindarle ese cuidado integral a mi papá. Y pues este primer taller nos permitió también no solamente quedarnos como con las herramientas que nosotros consideramos que eran necesarias para brindarlas. Entonces, en ese primer taller, al finalizar el taller, nosotros les dimos el espacio para que ellos también comentaran qué les gustaría que nosotros tuviéramos en cuenta dentro de ese proceso de educación. Porque nosotros inicialmente consideramos que era importante pues brindarles conocimiento sobre la enfermedad en términos generales, sobre cómo consistía, cuáles síntomas, cuáles signos. También es fundamental para nosotros la integración con todo el grupo de rehabilitación. Entonces, para nosotros era fundamental que ellos también aprendieran muchas veces estos pacientes que nos dimos cuenta también en los talleres, ellos decían es que yo tengo miedo de cómo si puedo levantar a mi papá, cómo lo voy a levantar. También lo que nos dimos cuenta era que ellos creían que necesitaban tener las super herramientas en sus casas para poder brindarles un tema de rehabilitación fundamental al paciente. Entonces ahí, teniendo en cuenta esas cosas que ellos nos decían, nos pareció que era muy importante hacerles estos talleres dinámicos donde ellos vieran que no necesitaban para el tema de rehabilitación una cama que se pudiera graduar, ni las super cosas para poder rehabilitar, sino que con las herramientas necesarias y sabiendo cómo levantar a mi paciente de la cama, cómo brindarle de comer, porque eso era otra cosa, el tema de nutrición. Ellos muchas veces decían, es que yo prefiero no darle de comer ciertas cosas porque me da miedo. Entonces, todo esto permitió mejorar ese proceso de educación y también poder integrar dentro de esos procesos de educación neuropsicología y el tema de cuidados paliativos. Pues porque también hay muchos pacientes de ACV que con tantas recurrencias ya llegan a pues, cuidados paliativos, entonces dentro de esos talleres también decidimos integrar esos cuidados paliativos y ese enfoque de enfermería de cuál es la importancia del rol del cuidador, que ese rol del cuidador necesita también tener un descanso, porque si ese cuidador no está bien, pues mi paciente tampoco va a estar bien. Y desde lo neuropsicológico, mostrarles cuáles herramientas pueden permitirles también evitar ese deterioro desde memoria a ese paciente y poder así brindar ese cuidado integral al paciente. Qué interesante. Marcela, ¿adicionarías una estrategia más también de digamos educación? que nosotros utilizamos dentro del proceso 3 estrategias que, digamos, no escuché, digamos, con las anteriores compañías, porque lo que nos hace coincidir de estar juntas hoy acá es que coincidimos en las estrategias que utilizamos, que tenemos claro que la educación continuada es fundamental para esto, que estar capacitando a nuestros equipos asistenciales y no asistenciales es fundamental. Pero digamos que dentro del grupo empresarial se utilizó y me llamó mucho la atención digamos, los medios de comunicación virtuales. Entonces se hicieron unas charlas que eran en Facebook Live, donde
eran dirigidas directamente a los asegurados, entonces era a la persona del común, no era al personal clínico, donde lo que hacíamos era decirle, mire, los síntomas que usted puede tener son estos tres, si usted siente que perdió movilidad, que usted no puede hablar normalmente, que se le olvidaron las cosas, se desorientó, perdió la estabilidad, corra al centro más cercano donde le puedan brindar ayuda. Entonces lo que hacíamos era como entrenar a las personas del común de cómo deben prevenir o cómo deben detectar los síntomas a tiempo, con el fin de que no llegaran al otro día, ni a las 12 horas, ni a la semana, sino que llegaran dentro del tiempo de las 4.5 horas o al menos 6 horas a los centros médicos. Entonces eso nos pareció chévere, nos pareció interesante también decirle, mire, ¿usted dónde vive? ¿En qué localidad está? El sitio más cercano que usted tiene es este. Diríjase a este lugar en caso de que esto suceda. Y las personas me parecía muy interesante porque hacían preguntas como, bueno, y todas las veces que la persona no puede hablar es una ACV. Y son personas del común. O es que mi mamá cada vez que tiene una rabia, digamos, se pone molesta con alguien, se le tuerce la boquita y deja de hablar. Todas las veces la debo llevar a urgencias. Preguntas así que eran muy chéveres, digamos que ese fue un medio de comunicación masivo que fue muy interesante. Otro era, por ejemplo, que se utilizaba dentro del mismo grupo empresarial con los niveles de baja complejidad. Entonces se hacían las capacitaciones, por ejemplo, con los grupos de paramédicos, con los grupos de referencia, con los tripulantes de las ambulancias, con las personas que contestan el teléfono, digamos, de referencia del grupo empresarial, para que le dieran la prioridad y todos corriéramos por el mismo fin, porque no sacábamos, digamos, mucho, nosotros teniendo buenos tiempos intrainstitucionales, si los extrainstitucionales, el traslado de Suacha, por ejemplo, Terreros, hasta Nogales en ese caso, era más de 1 hora, ya íbamos sobre el borde de la ventana, pues ya no había mucho que hacer. Entonces a lo que se le trabajó, digamos, diferente, fue a esa parte de la atención prehospitalaria, que fue muy interesante. Y lo tercero fue que se hicieron, también hacíamos los talleres de cuidadores, pero hicimos un taller en especial que fue virtual, que fue en pandemia, que fue muy interesante porque era el cansancio del cuidador. Entonces hablábamos de, usted está cansado y nosotros lo entendemos, pero ¿cuáles son las herramientas que usted tiene que tener para disminuir ese cansancio? Hacer actividades que disminuyan la presión de la salud mental, hacer ejercicio, comer alimentos que sean un poco más sanos. De pronto les enseñábamos, llevábamos incluso auxiliares de enfermería que les enseñaban cómo movilizarlos, utilizar sábanas de movimiento para que la persona no empiece a tener lesiones de columna, digamos, mecánicas corporales. Les hicimos un taller a los cuidadores y de ahí salieron oportunidades de mejora muy importantes, que era, por ejemplo, que nosotros no teníamos en cuenta que cuando el paciente se iba, como hablaba Lore ahorita, explicarle cómo va a comer de ahora en adelante, o cuál es la contextura que le debo dar, o que lo debo sentar derecho y poner la cabeza inclinada o no. Entonces, digamos que de ahí salieron cosas muy interesantes. El año donde más se hizo capacitación virtual, porque creo que esta pandemia terrible, lo que nos dejó bueno fue que aprendimos que la presencialidad no es tan necesaria y que a través de la virtualidad podemos hacer muchas cosas bonitas, y trabajamos mucho con nuestros pacientes y sus familias de manera virtual y fue interesante. Allá también, digamos, como es hospital, digamos, es un grupo empresarial que tiene muchas prácticas estudiantiles, entonces no solamente de médicos, sino enfermeros en maestría, en especialización y pregrado, se utilizan también esas herramientas con ellos, como les decía yo, para enamorarse de salvar cerebros. Entonces se enamoraron del cuento y creo que pues las felicito a ustedes de antemano porque ese enamorar al otro del cuento no es fácil. Y es como un don que uno tiene de poder venderle al otro la idea y que el otro le siga la cuerda. Y pues creo que estos grupos de alta excelencia se forman así, cuando muchos nos enamoramos de la misma idea. De acuerdo. Bueno, el siguiente punto que quiero tocar es enfermería basada en la evidencia. Entonces, hoy en día, pues vemos que cada uno de los protocolos que se están institucionalizando tienen una evidencia científica más basada hacia la parte médica. Pero pues nosotras desde la enfermería también podemos generar esos conocimientos basados en nuestra propia evidencia. Es por eso que me gustaría saber si de pronto dentro de sus grupos están realizando algún tipo como de investigaciones o incentivos para conocer más allá
de lo que nosotras hacemos, si hay una evidencia y esta evidencia cómo la podemos demostrar y que pueda también impactar como al resto de grupos que se están formando o centros de ACV. Entonces, pues yo les cuento un poco mi experiencia. Nosotros actualmente, pues a mí me dio la inquietud de saber si en realidad esa educación que damos al paciente que sufre el ACV y a su familia sirve en algo o genera un impacto para evitar la recurrencia de la enfermedad. Entonces, por eso empecé a investigar, pues si de pronto ya habían estudios referentes a estos, y pues les cuento que acá en Colombia no encontré. Hay estudios de otros países, pues que nos hablan de sí, ese impacto que generamos educando a la población que ya ha sufrido el evento o es sobreviviente a sus cuidadores, pero pues acá no. Y también encontramos que los conocimientos son muy débiles frente a la enfermedad, que se tienen más conocimientos frente a cómo identificar los signos y los síntomas de un infarto, pero lamentablemente del ACV no. También lo hemos visto que dentro de las carreras universitarias, que son de ciencias de la salud, también educan frente al infarto, los síntomas, el manejo, pero pues también frente al ACV no. Entonces de ahí pues surgió mi inquietud de poder como saber ese impacto que estamos generando en la población al educarla. Entonces pues también quiero saber si ustedes han tenido esa inquietud de que quiero medir esto, quiero investigar frente a esto con los pacientes de ACV y si creen que esto en realidad pues tiene una respuesta positiva para nuestra profesión. Mónica, si quieres hablar. Ah, se congeló. Listo, entonces, Loren. Bueno, digamos que yo también considero que la investigación es un proceso clave. Digamos que uno de mis enfoques o de lo que también aparte de estar liderando todo ese tema de ACV me gusta es los procesos de investigación. Considero que la investigación le da un plus a toda la atención que queramos brindar, porque va a estar basada en evidencia, como decía Laura inicialmente. Es por ello que por lo menos desde MEDERI nos hemos enfocado en trabajar también diferentes aspectos de investigación, no basándonos solo en, listo, tengo la data, pero ¿y qué voy a hacer con ella? Y pues una de las investigaciones que ahorita tenemos y que nos parece que es clave desde mi punto de vista es una que tenemos que me pareció que era importante abarcar, cómo permitió, como creamos la unidad de ACV, generamos procesos de educación, no solamente internamente, sino también nosotros enfocamos a hacer educación externa. Una que ya empezamos a ejecutar es mirar cómo los tiempos de atención, esos tiempos de atención desde que, pues en todo el tema de puerta aguja, los temas desde el que yo hago mi intervención, me permiten mejorar mis procesos de rehabilitación en mis pacientes. Entonces, porque, listo, yo atiendo a mi paciente y ya, lo dejo, no. O sea, más allá de eso, yo también qué puedo hacer y cómo esos tiempos de atención y también de ahí viene la clave del proceso de educación, cómo todas esas estrategias que yo he hecho como enfermera, con mi personal, con el equipo interdisciplinar, me han permitido darle una mejor calidad de vida al paciente. Esa es como una de las claves, de las investigaciones claves que tenemos ahorita. Y otra también que me parece que es fundamental, como lo decía Marcela, el tema de la educación a las comunidades. Entonces, nosotros nos surgió la idea también de mirar cómo los pacientes aprenden a reconocer un ACV, porque también muchos pacientes dicen, si solamente se me tuerce la cara es un ACV o si también presentó adormecimiento es un ACV, muchas veces no saben identificar un ACV y es por eso pues que se generan tantas secuelas. Entonces, dentro de una de las investigaciones que nosotros queremos empezar a impactar o a ejercer es mirar, es abarcar las comunidades para ver cómo reconocen ese ACV y luego brindarle educación, pues nosotros desde la escala de Corre, para que aprendan a identificar correctamente esos signos y síntomas de un ACV y poder brindarles una atención más integral. Y que no solamente se quede así con el reconocimiento, sino que puedan brindar educación a diferentes entes. Y por eso lo hemos pues, pensado ejercer este proceso de investigación desde ese niño pequeño que está en la escuela, porque ese niño muchas veces está con ese abuelito
Entonces este niño me va a permitir también identificar que si su abuelito está teniendo algunos de estos síntomas, pues poder, no sé, activarlo desde ir a llamar a su mamá o mirar cómo puedo ayudar a ese abuelito a la identificación de este ACV. Entonces, esas son como las 2 investigaciones que tenemos ahorita claves para este proceso de ACV. Y pues tenemos otras investigaciones que van ya también con temas sociodemográficos y mirar también como esas patologías que más le van a afectar a mi paciente. Producción de conocimiento, 100%. Claro. Mónica, ¿tú qué piensas de investigar? Bueno, no nos acostumbramos desde o bueno, yo que soy de vieja guardia, nosotros hacíamos el trabajo de grado y ya, como que era, ¿sí? Era el suplicio y ya, eso cambió, ¿no? Ahorita, y de hecho uno de los objetivos o de los productos que deben salir de un centro de excelencia es la investigación. Acá en la clínica nos asignaron un investigador junior y estamos trabajando, construyendo una base de datos súper rigurosa para que no solamente tengamos ahí todo el contenido para investigación de los médicos, sino también de nosotras, las enfermeras, que esté a disposición del que lo necesite. Es una base de datos toda en torno al paciente neurocrítico y específicamente del ACV. Estamos hasta ahora empezando, llevamos un año recogiendo datos. Lo que sí les cuento es que con la jefe Paola Parra de Educación estuvimos precisamente la semana pasada y antepasada pensando en cómo cuando uno, igual que Lore dice, cuando nosotros educamos acá, porque tuvimos un caso, educamos a unos familiares en hacer un cateterismo vesical, por ejemplo, ¿cuál es la forma de que uno evalúe las competencias? Porque si bien en el protocolo de educación nosotros tenemos unos módulos y una evaluación de esos módulos en estos entrenamientos que son más específicos, como el soporte nutricional, como los cateterismos que ahora los pacientes salen con eso. Antes uno se apoyaba mucho en PhD, pero ahora las familias se tienen que entrenar y se llevan los pacientes haciendo el procedimiento. ¿Cómo uno llega a evaluar que ese familiar, cuántas capacitaciones requiere? Empezando, y eso era algo que se nos hacía un nudo la semana pasada porque decíamos, es una responsabilidad que usted haya trabajado por ese ACV, lo trombolice y lo saque bien para que vaya y vuelva por una infección de las urinarias. O sea, terrible. Es una responsabilidad muy grande. Estamos pensando en mirar cómo hacemos un instrumento para determinar la competencia de esas familias para hacer ese tipo de procedimientos. Eso surgió ahorita hace semana y media que tuvimos un caso bien específico y creo que es la oportunidad para que las enfermeras investiguemos. Y la investigación es súper sencilla. Hacer un reporte de caso es lo más sencillo, pero es que nos han vendido la idea como si fuera el terror y años de... No, o sea, hacer un reporte de caso es facilísimo, facilísimo. No requiere tanto tiempo, es hacer juicioso y acuciosamente las cosas, pero tenemos que cambiar como enfermeras nuestra visión porque las enfermeras colombianas somos muy competentes. Si vemos en Sudamérica, la enfermería colombiana es muy competente y muy buena y tiene muchos fundamentos teóricos, prácticos, o sea, está muy bien formada. Nos falta es mostrar lo que hacemos. Entonces, creo que es una invitación para todos los que nos están escuchando, que la investigación no es tan mala, es súper chévere. Marcela. Pues mira que yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo digamos, como les contaba, me desvinculé un poquito del programa hace 2 meses, pero estoy haciendo algo muy a nivel personal que me ha parecido chévere y he tenido pues algunos patrocinadores y es, a mí me causaba mucha curiosidad, bueno, nosotros en las cabeceras municipales, en las ciudades, tenemos ya nuestros enfermeros entrenados, en las instituciones los entrenamos, los capacitamos, pero ¿y qué pasa con todas esas personas que están en los municipios aislados? ¿Qué pasa con la gente de La Guajira, con esos enfermeros que están allá, que también les llegan casos de ACV y que están sin herramientas para poder diagnosticar, para poder tratar y que de pronto tienen acceso ahora al medicamento para realizar trombolisis, pero que no tienen la capacidad de usarlo porque no saben cómo usarlo, porque no saben cómo prepararlo? Entonces, digamos que ha sido interesante, se han hecho algunas capacitaciones presenciales, otras virtuales a través de webinar,
a personas, a enfermeros que son de lugares apartados. Entonces, hace poco tuve uno que fue para enfermeros de toda la costa y eran de municipios, entonces era Valledupar, era los Montes de María, era de todos esos municipios muy lejanos que en realidad no son cercanos a Barranquilla, Cartagena y Santa Marta y que no tienen de pronto el acceso por vías, por infraestructura, y que tocaba entrenarlos, y fue muy interesante escucharlos y saber, venga, yo sí sabía del ACV, en mi universidad sí me enseñaron, pero pues es que la verdad yo sé más de infarto, además que comercialmente, digamos que a nosotros desde hace unos 15 años nos ayudó un montón el tema de que un laboratorio le vendiera a la gente la idea, ojo, si a usted le duele el pecho, tómese tres pastillitas y véngase al médico. Claro, es súper bueno y tuvo un impacto a nivel mundial grandísimo, que creo que esa es la tarea que tenemos ahora, de que empecemos a generar estrategias para que con el ACV también sea pilas. ¿Le está pasando esto? Corra al médico para que podamos disminuir esos tiempos y podamos ver, digamos que casos exitosos más frecuentes. Esa es una. Y la otra es pues que yo estoy haciendo un artículo, digamos que es muy mío, que es un artículo que empecé a hacer con la especialización de urgencias, que era sobre precisamente cómo impacta ese triage avanzado y esas maniobras que puede hacer el profesional de manera inmediata cuando llega el paciente con ACV. Entonces, digamos que empezó con el rol y el protagonista era el jefe del triaje, que era entrenar a esos jefes de triage en que tranquilo, no le dé miedo, active el código, usted está entrenado para hacerlo, active el código y empiece a actuar, porque realmente pues a nivel mundial ya hay estudios de que el triage avanzado pues mejora casi el 90% de la sobrevida en los pacientes. ¿Por qué? Porque empezamos a detectar, como decían en una de las charlas anteriores, empezamos a detectar, uno, la causa, que es lo que en realidad nos va a hacer que el paciente no recaiga, y dos, pues en qué fase se encuentra el paciente. Si el paciente ya se encuentra en una fase donde está instaurado el ACV, pues no tenemos mucho que hacer en cuanto a terapéutica, pero sí en rehabilitación, para podernos enfocar en metas, pues ahora que estamos en la modernidad del tema de la reanimación guiada por metas. Entonces ese tema es como el que me gusta, me está pareciendo chévere, y creo que sí, investigar nos hace falta mostrar un poquito lo que hacemos. Y pues esa invitación también es para COFAEN, para que ellos se den cuenta que somos muchos los enfermeros en Colombia que nos gusta el ACV, que nos gusta lo neurocrítico, a ver si empiezan a ofertar programas para que nos podamos especializar y hacer maestrías en el tema de neurocrítico, porque en Colombia hay muchos especialistas en cardiorrespiratorio, en cardio, pero somos poquitos los que nos gusta el tema de neuro. Listo, ya para finalizar, entonces nuestro último punto. Creación de redes de ACV. Entonces, pues hasta ahora muy pocos tenemos conocimientos de que salió un decreto para la ciudad de Bogotá donde nos habla acerca de la red de atención para pacientes con ACV e infarto agudo de miocardio. Entonces, en realidad hoy es el lanzamiento también en el Congreso de ACV, distrital de ACV. Entonces, pues tuvimos oportunidad como de medio guiarlo, pero yo quiero saber ustedes qué piensan de la creación de esas redes, qué importancia relevante le ven para el paciente con ACV. Si quieres, Mónica. Bueno, yo creo que esto es, mejor dicho, necesario. ¿Qué pasa? Nosotros somos un centro de excelencia avanzado y tenemos aquí toda la tecnología, todos los recursos y las puertas abiertas. Y que hemos visto en nuestra experiencia a veces, porque pues digamos que la red distrital está conectada, pero los que somos privados pues estamos como ahí al ladito, pero pues falta como ese engranaje de todos, ¿sí? Para poder tener todos los recursos sobre la mesa. ¿Qué pasa cuando uno acepta, le comentan a un paciente y acepta a un paciente que está en FACA? Tiene que depender de la red de ambulancias de FACA y luego la de acá, y luego, o sea, el paciente que le comentan, y esto es un caso real, el paciente que comentan a las 9 de la mañana llega a las 7 de la noche. Un paciente que viene a trombectomía, ¿sí? Aceptado a las 9 de la mañana. Toda esa logística de la que uno no tiene, digamos que, injerencia, es supremamente importante que la solucionemos entre todos porque pues no se le está ofreciendo mucha alternativa porque llega el paciente y toca empezando que toca volverle a hacer estudios, a ver cómo está ese infarto o qué tan viable es hacerle una intervención. Entonces creo que sí, este decreto por lo menos abre la puerta y pone sobre la mesa la importancia
de fortalecer esas redes, esos traslados, toda esa logística que se hace, porque muchos de los que estamos acá y mis compañeras que están allá sentadas saben que a uno le comentan una ACV y uno sabe que es una urgencia y que las puertas están abiertas, pero el problema es que el paciente llegue. O sea, uno de los problemas es que la gente identifique que es una ACV, que es algo en que se está trabajando mucho ahora, ¿no? Pero otra de las grandes dificultades y nuestros grandes cuellos de botella es esta parte administrativa que tiene que ver con las remisiones y los traslados. Entonces creo que es maravilloso que por lo menos ya tengamos sobre la mesa. Nosotros hemos estado tratando de vincularnos con la red distrital, la subred, la red distrital del norte, para tratar de ir como hacia el mismo camino, todos cogiditos de gancho, y que de verdad sea eficiente, porque usted puede tener todos los recursos, pero pues si no le llegan los pacientes, no significa nada. Es fabuloso, fabuloso que se haya puesto ya sobre la mesa ese tema. Completamente de acuerdo, es tratar de romper todas esas barreras que hay, no solo asistenciales, sino administrativas para el manejo del paciente con ACV. Nosotros tenemos pues una experiencia que empezó de algo mínimo, pero pues hemos ido como engrandeciendo y es esa alianza que se hizo con la Subred Norte, con el Hospital Simón Bolívar, para poder ofrecer a aquellos pacientes que están dentro de esta red de atención en SUA, en Engativá, también acá en el norte, y pues que requieren de un procedimiento quirúrgico o una terapia, pues ya más allá de la trombólisis, como la trombectomía mecánica, poder ofrecer a esos pacientes la oportunidad de que reciban su tratamiento de manera oportuna. Entonces, esto también ya lo estamos empezando a trabajar con otras subredes de atención de la ciudad, con suroccidente, con sur y centro. Entonces, pues la idea es que también con este decreto, todas esas barreras, como lo mencionamos, pues se puedan ir como liberando y que realmente todos estemos engranados y enfocados en la atención de los pacientes. Pronto, Loren. Bueno, digamos que yo considero también que es fundamental pues que este decreto hubiera salido. Digamos que nosotros desde la experiencia de Medellín siempre ha sido complejo que todos los pacientes de remisión pues lleguen a tiempo, lo que pues porque como sabemos el tiempo es cerebro. Entonces, se ha dificultado mucho, se han intentado crear pues redes, sobre todo pues nuestra red más cercana es Kennedy, lo que como estaba generando tanto bloqueo y no teníamos la facilidad para todos estos procesos de activación, entonces lo que se hacía era internamente, se comentaba al paciente, se preguntaba pues digamos Kennedy o otro hospital que estuviera cerca a nosotros, preguntaba si estaba la posibilidad de recibir alguno de los pacientes para trombectomía, entonces internamente nosotros hacíamos el proceso. Y pues ahorita que sale este decreto creo que se va a facilitar mucho porque siento que muchos pacientes perdían esas oportunidades. Como lo decía Mónica, el hecho de si viene de otro, fuera de Bogotá, que llegara acá a Bogotá, luego que pasara directamente a esa red para poder que algún hospital lo aceptara, es tiempo que se pierde. Y pues en una ACV lo importante o la mayor priorización es el tiempo. Entonces esto considero que es un decreto que permitirá facilitar el proceso de atención y también dará la oportunidad de poder abarcar diferentes espacios y también abarcar a diferente población que muchas veces quizás ni siquiera puede llegar a solamente una trombolisis. Se pierde ese paciente esa trombolisis y esa oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Entonces sí es una oportunidad muy buena y que espero se puedan hacer alianzas oportunas, digamos, desde Medellín para ese proceso de todo el tema de referenciación con estos pacientes. A mí me parece chévere, el decreto estuve echándole una ojeadita y pues en realidad me gusta una parte que a veces es la principal barrera administrativa que tenemos y es que relaciona mucho al asegurador, porque es que el tema no es solamente que la ambulancia no llegue, el tema no es solamente que el paciente no tenemos cómo llevarlo, sino el tema es que a veces el asegurador no da la autorización, el asegurador no tiene el convenio, el asegurador, y ahora que ya se está, digamos, a través del decreto, exigiendo al asegurador, venga, esto es una urgencia vital y usted debe autorizarla donde sea que le estén brindando
la oportunidad para el tratamiento, eso va a mejorar 100% el impacto porque ya no va a necesitar la tutela, el derecho de petición, ir a la personería ni nada de esas cosas, porque en los municipios Faca, Madrid, Mosquera, ellos tienen que incluso a veces acudir a la personería para que una ambulancia los saque de allá pronto. En Biotá, por ejemplo, que es un poco más lejitos, uno ve que tienen que acudir al amigo alcalde, al amigo de algún lado para que lo saquen de allá. Entonces, ahorita ya no va a haber necesidad porque se convierte en una corresponsabilidad con el asegurador. Y eso es clave, porque en la medida que el asegurador tenga la corresponsabilidad, ya no va a poder poner barreras ni de autorización, ni de admisión, ni de convenio, sino el que esté más cerca, al que esté más cerca tiene que pagarle el servicio, porque en realidad las IPS, que son centros de excelencia, están ofertando la oportunidad de su procedimiento. Usted lo único que tiene que hacer es garantizar que su paciente llegue allá y garantizarle el pago, el aseguramiento, la autorización, la admisión a esa IPS que le está brindando la oportunidad. Y segundo, pues creo que al fin estamos abriendo los ojos en Colombia y nos estamos dando cuenta que esto ya es una enfermedad con importancia en salud pública, ya está afectando la salud pública, se nos está muriendo la gente, está quedando discapacitada por no prevenir el ACV a tiempo, por no tratar el ACV dentro de los tiempos establecidos o por no garantizar la rehabilitación. Porque ahí cuando Mónica hablaba del tema de las barreras administrativas, también hay muchísimas barreras administrativas cuando el paciente se va y no tiene el acceso a un centro de rehabilitación cercano, o si el paciente quedó con un Bartel bajo, pues hombre, el paciente no se puede mover de su casa, pero tampoco el asegurador le garantiza que vayan a su casa a hacerle las terapias, sino van una vez cada mes. Y una vez cada mes no te garantiza una recuperación y una reinserción real de ese paciente a la sociedad, a la familia y a su vida. Entonces creo que esto me parece de un impacto muy importante y es un paso grandísimo y es un apoyo para todos nosotros también para poder trabajar con más empeño en el tema de ACV y que empecemos a tener esas redes me parece muy importante porque pues en realidad en Canadá y en otros lados trabajan así, trabajan como redes integradas y es la forma de llegar a los pacientes de la forma más oportuna. Listo, entonces muchas gracias a toda nuestra audiencia, pues muchas gracias por haber estado conectados hasta el final. Recordarles que este domingo, 29 de octubre, se celebra el Día Mundial contra el Ataque Cerebrovascular, entonces la invitación es para que cada uno dentro de sus instituciones, su familia, sus grupos sociales, aprendamos un poco a identificar los signos y síntomas de que nos pueden estar demostrando que la enfermedad está en curso y que lo más importante es acudir de manera inmediata a urgencias. De ahí, como mis compañeras lo mencionaban, el tiempo de cerebro por cada minuto que se pasa sin recibir una atención oportuna, se pierden más o menos entre 1.9 a 2 millones de neuronas. Realmente esta enfermedad por eso genera tanta discapacidad a nivel mundial. Y pues lo que más queremos nosotras es que obviamente pues no llegaran los pacientes ya con la enfermedad instaurada, sino que se pudiera evitar al máximo. Por eso también cada una desde sus centros está haciendo como esa educación prehospitalaria, educar no solo en la sintomatología, sino también en el fortalecimiento de hábitos de vida saludable, en esos factores de riesgo que nos pueden llevar a desencadenar la enfermedad. Recordemos que puede ser prevenible y también, como lo decía Marcela, evitar al máximo que se convierta ya en un problema de salud pública. Entonces, desde los centros que cada una tiene en sus instituciones, pues trabajamos día a día por esto. No solo es cuestión de dar la educación con el paciente que ingresó en su evento, sino también es tener en general todo su contexto, hasta sus cuidadores, también con la labor que está y nos comentaba Loren, que están desarrollando en Mederi. Entonces, una invitación para que cada día nos movamos en pro de esta enfermedad, en prevenirla, en actuar, en ejecutar actividades y pues también dispuestos a que con el nuevo decreto pues se puedan romper todas esas barreras y estemos todos dispuestos a la atención oportuna de los pacientes con ACV. Muchas gracias por haber estado conectados. Esperamos que este simposio haya cumplido con todas las expectativas y nos vemos pues en un próximo año o en un próximo evento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gracias, muy amable.